Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de Infórmate con los expertos. Les saluda Catherine Hidrobo, su realtor de confianza aquí en el área de Long Island, New York. Y hoy trayéndoles lo que le prometí en el video anterior, el señor Hugo Álvarez, experto en hipotecas, nos va a estar hablando un poco más en detalle acerca de todo lo que son los porcentajes y mucho más detalles de lo que es el PMI o PMI que estuvimos hablando en otros videos. Que se trata de todo lo que tiene que ver con el seguro de hipotecas. ¿Cómo estás, Hugo? Muchas gracias, como siempre, por tomarte el tiempo de explicarnos un poquito más. Sí, claro, muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Este es un tema que nos podemos ir extensos, podemos hablar aquí 2-3 horas, pero yo sé que no me vas a dejar hablar por tanto tiempo. Pero sí, mira, lo primero que siempre tenemos que entender es que lo que hablamos siempre, hay dos tipos de programas, el FHA y el convencional, en forma muy general. Obviamente hay otros tipos de préstamos como para veteranos, para multifamilias, hay para comercial, hay un montón de otras cosas, hay programas que se llaman non-QM, pero vamos a concentrarnos nada más en los dos que siempre aplican este tipo de seguros sobre hipotecas, que depende de lo que estemos haciendo, se puede llamar PMI, que quiere decir Private Mortgage Insurance. Eso aplica para convencionales, cuando estamos haciendo un préstamo con Fannie Mae o Freddie Mac. Y el otro sería para el préstamo de FHA, que ya lo hemos hablado, que es para los préstamos del gobierno, que se le conoce un poquito más como el préstamo para el comprador por primera vez. Entonces en el FHA se llama MIP, Mortgage Insurance Premium. En esencia son exactamente lo mismo. Yo creo que los llaman un poquito diferente para que la gente no se confunda y sepa un poquito más o menos que estamos refiriéndonos a FHA o convencional. Pero en realidad son lo mismo las dos cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con ellos? Porque también cobran de una manera diferente cuando nos están aplicando esos seguros. Esto viene desde, más o menos empezó a darse un poquito más en los 60s cuando se creó eso, casi los 70s. En los 90s es que lo empezaron a aplicar más y las leyes, más o menos alrededor del 99, que las leyes empezaron a exigirnos a nosotros como bancos, a ponerlos en los disclosures, a poner más información acerca de ellos y a que dejáramos saber qué es. Se ha utilizado por mucho tiempo. Cuando se dio un auge más grande fue ya después del 2007-2008, que es cuando pasó lo de la crisis hipotecaria, porque casi todo el mundo regresamos de todos esos préstamos que no eran convencionales a este mundo otra vez, que son los préstamos convencionales y FHA. Entonces, vamos primero con los convencionales. La gran ventaja que tienen ellos son dos. Número uno, que ellos no nos cobran upfront MI, o sea, solo es el costo mensual de lo que estamos pagando. Y la más grande es de que después de que haya pasado X cantidad de tiempo, ahorita como está el mercado un poquito loco, ya que haya pasado ese tiempo en el que nosotros tengamos un 20% de plusvalía o equity, o otra gente lo conoce como la ganancia de la casa. Si yo compré algo en el 2020 y como he estado subiendo los precios de las casas, ahorita fácil ya tengo más del 20% de ganancia en esa propiedad. Si yo tenía un préstamo convencional, yo puedo quitar automáticamente el PMI. Entonces, una de las ventajas más grandes de eso es que va a ser muchísimo más fácil removerlo cuando nosotros estamos haciendo algo así. ¿Por qué? Porque la casa sigue ganando valor, nosotros seguimos pagándole dinero al principal y ese 20% tiene que llegar en algún momento. ¿Cuánto cuesta en convencional? Una de las cosas curiosas de ellos también es de que nosotros podemos comprar ese seguro y podemos comparar compañías, con Magic, con PMI, hay varias compañías que se dedican a hacer eso. Entonces, nosotros como bancos corremos ese escenario, lo corremos con varias compañías para ver cuál es el que nos da la cuota más barata. Un ejemplo, si tienes una casa de $500,000 y si tienes el crédito malón, que no esté muy bueno, te pueden estar cobrando como un 0.0125 más o menos. En esos $500,000 estás hablando casi $500, como $494 Solamente al mes. en este seguro. Solamente en este seguro. Entonces, algo importante a que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, así como yo siempre hablo que cuando tenemos un préstamo convencional, el tener un crédito muy bueno es súper importante. También lo aplica muchísimo en el PMI. Inclusive el PMI a veces es hasta más quisquilloso que la aprobación del mortgage en sí. Wow. Y ellos también hacen un poquito de revisión de underwriting en los files. Entonces, aparte de que nosotros tengamos el proceso normal que tú sabes que tenemos que aprobar nosotros con el underwriter, las condiciones y todo eso, todo ese paquete ya que está completo lo mandamos a las compañías de PMI. Si no tenemos un crédito bueno, nos van a cobrar muchísimo más alto y nos van a dar un poquito más de problemas para aprobar. Entonces, siempre tener en mente cuando voy a comprar casa, tratar de tener mi puntaje lo más alto posible. Dame un momento, Hugo, te interrumpo ahí un poquito para que nos regresemos un poquito en lo que estás explicando.
¿a dónde se va este dinero? Porque como estás diciendo, me estás diciendo que en convencional son compañías que se dedican a prácticamente proteger el préstamo. Explícanos un poquito más de eso, porque la gente quiere saber, ok, ¿a dónde se va el dinero? ¿Se va directamente al préstamo de mi casa? ¿Se va a los taxes de mi casa? ¿A dónde se va este dinero? No, es que en realidad, para que uno sea un préstamo que no tenga mucho riesgo, todo lo que tiene que ver con los intereses y lo que nos cobran cuando estamos comprando casa, tiene que ver con riesgo, ¿ok? Entonces, mientras mejor crédito tenga yo, menos riesgo voy a tener. Mientras mejor down payment tenga yo, también es menos riesgo para ello. Hay varios parámetros, varias cosas, pero obviamente el down payment tiene mucho que ver. Entonces, el parámetro que la industria siempre tiene como una base es el 20%. Si nosotros tenemos un 20% de down payment, el riesgo, el porcentaje, y esto lo han hecho con números, con estadística por muchísimos años, por décadas, de que si yo tengo un 20% de down payment, yo no voy a dejar que se me pierda la casa tan fácil. Claro. Y es lógico, ¿no? Si nos ponemos a pensar, es un porcentaje muy alto que estás poniendo. Exacto, y desafortunadamente también nos llegó a pasar mucho en el 2007-2008, mucha gente compró la casa, a los 2-3 meses ya valía menos la propiedad, no pusieron nada de down payment, no pusieron nada de dinero de entrada, entonces dijeron, ¿sabes qué? Voy a vivir aquí 6-7 años gratis, lo que se tarda el foreclosure en Nueva York, voy a vivir gratis en la casa, no pago nada, no pierdo nada, porque en realidad yo no puse nada de dinero de down payment. Entonces, ya todo eso se quitó, ya se fue, ya no hay 100% financiamiento. Sí tenemos la oportunidad de poner un down payment muy bajito. En este caso que estamos hablando en convencional sería del 5%. Inclusive hay programas que lo hacen con el 3%. Tratamos de no ofrecer demasiado este producto porque el 3% es una tasa de interés más alta y es un PMI también mucho más alto, entonces no nos conviene. Claro. Para ese caso es mejor hacerlo FHA, le sale más barato a la larga. Pero bueno, al fin del día el punto es ese, de que nosotros podamos comprar una propiedad sin que por fuerza tengamos que poner un 20%. Por tener ese beneficio de poder hacerlo con un down payment chico del 5%, ellos nos dicen, hazlo, pero necesito que me compres un seguro de que si llega a pasar algo con la hipoteca, le responden al inversionista. Eso ya tiene que ver con la industria en general. Okay. Entonces, después de que esos préstamos ya se van, los compran los inversionistas, los ponen en cierto rating de qué tanto riesgo es, depende de nuestro crédito, depende del down payment, te digo muchas de las cosas, y ya ellos miden el riesgo de qué tanto y cuánto es lo que necesitas tú de estar asegurado con el PMI para eso. Entonces, por eso es que hay una variante, y por eso es de que parezco disco rayado, pero el crédito es súper importantísimo para nosotros estar haciendo esto. Entonces, ¿a dónde se va el dinero? Es un seguro que pagamos por el beneficio de poner un down payment muy pequeño. Y cuando estás diciendo crédito, que es precisamente siempre lo decimos y lo aclaramos porque escuchamos muchísimas personas decir con un 580 puedes comprar. Háblanos un poquito rápido de esto, pero es muy importante que aunque la base normalmente es 640, siempre tú tratas de que la gente llegue lo más alto posible en el crédito, así sea que ya no tengan un 640 y qué tan buen crédito tú le llamas para poder hacerlo con convencional, por ejemplo. Sí, mira, y lo del 580 lo aplicamos hasta un poquito más a FHA, inclusive más que a convencional. Hay una respuesta que me daban siempre mis maestros de contabilidad cuando les preguntaba algo raro y la respuesta siempre es depende. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Porque sí hay parámetros que tienen mínimos. Cuando tenemos un crédito demasiado bajo, necesitamos tener una cosa que se llaman compensating factors. Son factores que me van a decir, ok, mi crédito está malo, pero tengo 20 años en mi trabajo, tengo reservas, puedo comprobar que he estado pagando mi renta con cheque. Hay un montón de cosas que me hacen mi préstamo muy fuerte y decir, ok, pero me pasó de repente algo, le serví de cosigner a alguien y pagó mal o le quitaron un carro. Por eso es que mi crédito está malo, pero no es que yo esté haciendo mal las cosas. Okay. Entonces, es comprobar prácticamente. Claro, que pero cuando tenemos el crédito malo nos exigen muchísimas otras cosas más. Claro. El proceso se hace más difícil y al consumidor le va a salir muchísimo más caro. Entonces, claro, yo prefiero esperarme 1 o 2 meses en ayudarle a esa persona a llevar un crédito de 580 a 640, 660, 680 para que puedan calificar. Para convencional, que es un crédito bueno, arriba de 720 definitivamente. Okay. Mientras más cerca lo tengamos a 800, obviamente muchísimo que mejor. Entonces siempre sí hay una diferencia muy marcada qué tipo de préstamo vamos a agarrar y el crédito. Y a veces el crédito es el factor que nos dice, ¿sabes qué? Yo quisiera tener un convencional, pero el PMI me sale demasiado caro, la tasa me sale demasiado cara y el sistema DIU no me está aceptando porque mis ratios, lo que estoy gastando comparado con lo que yo gano también es demasiado alto. Entonces, todas esas combinaciones de piezas es la que nos ayuda a veces a poder decir, nos toca en este momento de repente
hacerlo con FHA. Podemos esperar 2-3 años para que ya tengamos esa plusvalía del 20%. Podemos refinanciar para ahorrarnos el PMI más adelante también, y ya que mi crédito esté en una situación muchísimo mejor. Entonces, ojo, que eso no tampoco quiere decir que dejemos de comprar porque la situación no está perfecta. Siempre nosotros les damos opciones, les decimos cómo hacer las cosas más rápido, y por eso siempre le decimos a la gente que nos llamen y que se informen, porque a veces tenemos percepciones de decir, no, me voy a tardar un año en arreglar el crédito, correcto, o cosas así, cuando nosotros en realidad lo podemos hacer muchísimo más rápido y de una forma prácticamente muy barata, si no es que gratis. Otra cosa, pues me estabas hablando de convencional con FHA, y mucha gente se confunde con, ok, llega al 20% de lo que le ha pagado prácticamente el préstamo, lo puedo quitar. Con FHA es lo mismo, ¿de qué forma funciona? Porque pues obviamente hay gente que dice no quiero con FHA, prefiero siempre con convencional, porque si no voy a tener siempre que pagar este EMI en la vida del préstamo. No, con FHA es más estandarizado. FHA, como les había dicho al principio del video, nos cobra en 2 tiempos. El primero se llama Upfront EMI, y ese va a ser el 1.75% de mi loan amount, de lo que yo esté financiando. Entonces, eso siempre se paga como un costo de cierre. Puede variarte, no sé, 8, 9, 10 mil dólares, depende, porque sí siempre puede ser bastantito. Si te pones a pensar en 500, son como 8 mil y algo dólares, más o menos por ahí. Entonces, pero es parte de los costos del cierre, y se vete como financiado, no lo tenemos que llevar nosotros el dinero de frente, cierre, correcto, sino que se sube al préstamo, al balance del préstamo, y ya la verdad la diferencia en el pago mensual no es tanta. Y en cuestión a lo mensual, siempre va a ser del 0.0085% de lo que yo esté financiando. Entonces, volvemos al ejemplo que estábamos dando más o menos de una casa de 500 mil dólares. Si yo voy a dar el mínimo, me va a salir como en unos 341 y algo, por ahí más o menos. Algo importante con el de FHA, ese se va a quedar de por vida. Siempre va a estar ahí en la vida del préstamo, a excepción que hagamos 10% de down payment o más. Si hacemos con FHA. Si hacemos 10%, o sea, si financiamos solo el 90% del préstamo, yo llego con un 10%. En esa casa que estamos hablando de 500 mil, yo llevo con 50. Entonces ya tengo el 10%. Uno, el factor baja a 0.008, una diferencia chiquita, pero baja. Y la segunda cosa es de que también después de 11 años, el mortgage insurance se desaparece. Entonces es una ventaja también que después de 11 años podemos quitarnos de eso completamente, siempre y cuando lo hayamos hecho con por lo menos 10 mil dólares el 10% de down payment. Y entonces, digamos que hay opciones también. Si digamos llegamos a cierta cantidad, podemos refinanciar también. No sé si nos puedes explicar un poquito, porque siempre decimos, ¿verdad? 30 años, siempre pensamos que cuando compramos nuestra primera casa nos vamos a quedar con ese préstamo o esa casa por 30 años, pero las estadísticas muestran otra cosa. Háblanos un poquito de eso. Sí, entonces estadísticamente casi todo el mundo vende o refinancia la casa cada 7 años más o menos. En promedio, ¿no? Casi todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esto? Que también el mercado, si nos ponemos a ver en los últimos 20 años más o menos, ha estado subiendo y bajando bastante en las tasas de interés. Entonces, obviamente, si nosotros, digamos, compramos la casa en el 2020, el 2021, teníamos tasas de interés del 2,5-3%. Va a pasar bastante tiempo, si es que llega a pasar, para que vuelvan a bajar, que lo dudo que lleguen a estar así de bajas. Entonces, ese mercado de gente va a ser muy poco el que quiera refinanciar, ¿no? Pero siempre hay situaciones de necesidad. Hay gente que quiere sacarle dinero a la casa, que quiere hacer comprar otra propiedad, que a lo mejor tenían un cosigner y esa persona se quiere salir y ya. O sea, puede haber muchas situaciones, entonces siempre hay un mercado con eso. Cuando nosotros estamos hablando de la compra también, si en este caso, por ejemplo, estoy comprando, mi tasa de interés es, no sé, 5,5, 6%, una cosa de esas, y en su momento las tasas vuelven a bajar, entonces sí me conviene refinanciar otra vez. ¿Para qué? Para que yo tenga un beneficio económico, para que yo pague menos interés en la vida del préstamo y el pago mensual obviamente me salga mucho más bajo. Inclusive hay gente que me llegó a pasar en estos últimos 2 años que sacaron dinero, pagaron deudas, quitaron todo en blanco, inclusive terminaron pagando menos mensualmente porque la diferencia en el interés era sustancial, era bastante grande, y le ayudaban para que limpiaran todo lo demás, sacaran un poco de dinero y igual la deuda les quedara todavía muchísimo más baja. ¿Hay alguna forma de pagar este tipo de seguro?
desde el comienzo para que no lo tengas que pagar mensualmente? Solo en convencional. Okay. Solo en convencional, te dan la opción siempre cuando nosotros, lo que te estaba hablando del pricing, que estamos buscando de la cuota más o menos de cuánto nos va a salir el PMI, sí, nos dice que si lo queremos hacer de frente el pago o si es mensual. Son muy pocas las situaciones en las que conviene hacerlo de frente, por lo mismo que no sabemos qué va a pasar en el futuro y ahorita como están subiendo las casas a veces no conviene hacerlo necesariamente, sí. A menos que sea súper necesario para que podamos calificar para una casa que queremos, a menos que tengamos el crédito demasiado alto y la diferencia no más son como $2,000 a $3,000 y te olvidas de eso completamente del PMI. Hay excepciones, pero como siempre tenemos que revisar cada uno de los files para asegurarnos que sí les conviene estarlo haciendo de esa manera. Y por último y rápidamente, como la gente se confunde por los dos tipos de préstamos, ¿qué necesitamos para calificar para convencional o para FHA? Para los dos es lo mismo, los dos siempre necesitamos los ingresos, necesitamos el crédito que esté bueno. Para convencional siempre va a ser un crédito más alto. Los ingresos, la diferencia es de que FHA nos va a dejar utilizar más ingresos que convencional. Entonces, ahorita como estamos apretados con los precios que subieron mucho, ahorita que estamos con los intereses que están un poquito arriba, esa combinación hace que tengamos que estirar la aprobación lo más que se pueda. Nos inclinamos mucho por FHA para poder hacer que el debt to income ratio, o sea, lo que nosotros podemos utilizar, nos aplique un poquito más, nos ayude a calificar un poquito más con FHA. Pero se utilizan de la misma manera. Y los costos de cierre son prácticamente idénticos, a excepción del upfront MI. Las demás cosas no cambian para nada. Recuerden, señores, que la mejor forma de saber para qué tipo de préstamo calificas o cuál es el que más te conviene en tu situación es tratando de hacer una precalificación con un experto, y para eso está el equipo de Infórmate con los Expertos, completamente en tu idioma. Ya saben, señores, que para una consulta completamente gratis con el equipo de nosotros o con Hugo, siempre se pueden comunicar llamándonos al 631-627-3853. No sé si quieres agregar algo más acerca de este tema, Hugo. No, lo que siempre les decimos, cuando tengan una pregunta, cuando no estén claros en cómo es el proceso, ya sea mejorar el crédito para que el PMI no los afecte y todo eso, siempre le recomiendo a la gente, llámenos. Nosotros no cobramos absolutamente nada por las consultas y como decimos siempre, información es poder. Hay que planear las cosas bien desde un principio, es una inversión muy grande. Cuesta trabajo a veces pedir ayuda a un cosigner, mejorar el crédito, pagar tarjetas, pero vale muchísimo la pena. Entonces siempre lo mejor es que estemos bien informados con todo. Asimismo, bueno, señores, ya saben, 631-627-3853. Déjenos sus preguntas en los comentarios, compartan la información si saben de alguien que esté en el proceso de la compra de la casa y nos vemos en un próximo video.